condiciones de salud con muchas personas a la vez, debemos tener en cuenta esto que vamos a hablar hoy. La longevidad celular tiene varios métodos. Vamos a hablar hoy también de los telómeros y los fundamentos que están amarrados a estos telómeros. Vean qué interesante. Esto es, de repente, Marianita, en el momento en el que esté hablando de algo importante, sin pena me interrumpes para hacer tus agregados de valor, porque yo tengo el inconveniente que a mí cuando se me inflama el corazón, se me estira la lengua y no paro, entonces ahí me ayudas tú. Entonces vamos a empezar a hablar respecto a lo que es la longevidad, ustedes. ¿Qué es la longevidad? Vamos a pasar a la primera diapositiva. Ustedes aquí pueden ver los telómeros, miren qué hermosuras, esos telomeritos son esas puntitas rositas que se ven ahí, son las agujetillas que se empiezan a gastar, hasta que cuando llegan a una longitud, si empiezan con longitud de 11 unidades, cuando llegan a 4 unidades, ya no soportan la carga cromosomática, y es que recuérdense, solo por cada mitocondria nosotros manejamos 23.800 códigos genéticos. Entonces ustedes pueden imaginarse la tensión que resisten esos pobres telómeros. Están pero tan sujetos a tensión que cuando llegan a la dimensión de 4, olvidemos ahorita la forma de medición porque no es importante por razones de conocimiento. Solo sabemos que son 4 unidades. Cuando llegan a esas 4 unidades no soportan y ¡puc! Se rompen. Y cuando se rompen es cuando se destruyen las células. Cuando nosotros cumplimos 20 años, tuvimos un disparador inicial de salud, donde empezó nuestro proceso de envejecimiento. Hasta los 20 años nosotros teníamos telomerasa suficiente para poder contener la longitud de los telómeros. Pero conforme fue pasando el tiempo, cada vez que la célula se divide, se van gastando esos telomeritos, porque imagínense ustedes pasan de una generación a otra celular. Ese intercambio, claro, hay un desgaste y se van desgastando, hasta que llegan a la longitud de 4 unidades. Se revientan y entonces la célula se suicida. Se vuelve una célula senescente y se muere. Cuando se da, en términos normales, el cambio celular de la vida útil, aquí se llama proceso apoptósico, donde se da la mitosis y la meiosis, es decir, muerte celular programada de una célula y nacimiento de otra célula en condiciones normales. Seguramente algunos de ustedes en algún momento me podrían preguntar, disculpe, ¿cuántos cambios celulares se tienen que dar para que la célula se muera? No se ha hecho un conteo específico. ¿Por qué razón? Porque depende de muchas cosas. Depende de la forma de vida, depende de qué tanto la tengamos nutrida, depende si estamos metiendo o no los elementos necesarios para que la célula esté suficientemente sana, depende de nuestra emocionalidad, depende si hacemos deporte o no, depende si hay contaminación ambiental, es decir, hay muchos dependes. Depende de la genética, hasta eso. Dicho sea de paso, la genética es el primer paso de cómo vamos nosotros a funcionar. Por ejemplo, hoy estaba leyendo que tienen como récord a una persona ahorita, hoy por hoy, que tiene 122 años y es la persona que más ha vivido en este momento. Yo tuve una tía que murió a los 126, así que mi tía tenía un récord un poquito más alto. Si estuviera mi tía viva, yo podría ir con ellos y decirles, miren señores, mi tía tiene 126 años, lamentablemente ya se murió, la otra se murió a 118. Mis 3 abuelos murieron entre 98 y 100 años, es decir, la genética tiene mucho que ver. Yo tengo un precursor de poder por lo menos llegar a los 100 años. Así que esto me gusta mucho porque entonces yo digo, bueno, sí se puede llegar hasta esa edad, si no es que más. Pero ¿qué pasa? Todas las investigaciones científicas han definido que la longevidad celular está directamente relacionada con la longitud de los telómeros. Entonces, hago una pregunta que ya muchos de nosotros estamos descubriendo. Habemos 20 personas, 20, en realidad somos 23 personas que estamos en un proceso de un experimento social. Y el experimento social es demostrar que, por ejemplo, nuestra hermosa Isela puede llegar a vivir 90 o 100 años sin ningún problema mental, sin ningún problema físico, y que todos los problemas físicos que ella pudiera estar presentando van a irse retrocediendo con respecto al tiempo.
Y ella no va a tener que recordar lo que sentía cuando tenía 20 o 30 años, lo va a volver a vivir. Ese es el experimento que estamos haciendo social para demostrar que las 23 personas sí lo podemos lograr. Esto es algo exponencial porque, por ejemplo, tenemos personas ya con un recorrido amplio en su vida que pues han sentido los embates del tiempo, lo hemos sentido, nadie es ajeno a esto, pero por embates del tiempo que se hayan sufrido, se está recuperando esa longitud. ¿Por qué razón? Vamos a avanzar poco a poco, no me corran, por favor. Vamos a darnos cuenta cómo todo se empieza a engranar. Fíjense, vámonos a la siguiente diapositiva. En el 2009, para ser exactos, por eso es que me parece un poquito estridente cuando algunas personas empezamos a elucubrar respecto al rejuvenecimiento. Hoy vamos a hablar de ese mito y vamos a exponer una realidad. Las doctoras y biólogas Elizabeth Blackburn y Caroline Whitney ganaron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina porque ellos descubrieron molecularmente que los telómeros y la identificación de la enzima telomerasa era posible para que los telómeros, a través de un complemento complejo, muy complejo, llamado NAD, que se llama nicotinamida adenida dinucleótido, hasta me cuesta pronunciarlo, es el precursor que se puede tener sí y solo sí hay un elemento orgánico que ingrese al organismo y pueda proveer la materia prima para poder reconstruir cada una de esas graditas que tienen los telómeros para poderse agrandar. Gracias a ese concepto, a esa condición, ellas se ganaron el premio Nobel en Fisiología y Medicina. Ahora vamos a traducir lo que ellas hicieron, porque pues ellas pues, ya ganaron su premio Nobel, su $1.000.000, pero nosotros queremos ganar rejuvenecimiento. ¿Cómo lo vamos a ganar? Figúrense ustedes que hasta en el 2009, antes del 2009, nadie conocía de esto. En su investigación sobre el cromosoma humano, se dieron cuenta que el envejecimiento de las células se daba porque empezaba a reducirse el telómero, pero también demostraron que hay una relación directa entre la genética y la longevidad. Fíjense que aquí no tiene nada que ver la epigenética. Si alguien a nosotros viene y nos dice, la epigenética lo puede rejuvenecer, discúlpenme, entonces están en contra de Elizabeth Blackburn y de Caroline Whitney, que fueron las que descubrieron esto. No es posible. Ellas dejaron bien claro, y por supuesto la ciencia lo respalda, muchos estudios científicos respaldan esta condición. El rejuvenecimiento solamente tiene una relación directa entre la longevidad y la genética. Aquí en absoluto tiene que ver la epigenética. Vámonos a la siguiente diapositiva. Figúrense ustedes que el papel crucial en el metabolismo, en el envejecimiento celular, en la reparación del ADN, en la expresión genética, donde intervienen unas sustancias que se llaman sirtuinas, se da ahí adentro otro elemento que se llaman PARPs, que son poli-ADP ribosepolimerasa. Esta lo que hace es que repara el ADN, pero no se puede usar sin un metal precioso coloidal. No se puede, es imposible, no hay forma. Tiene que agregarse un metal precioso coloidal para que estos dos elementos, tanto el NAD como el PARP, hagan su función. Uno reparando el ADN y el otro reparando los telómeros. Aquí hay una combinación especializada que solo se puede lograr si hay telomerasa, y para ingresar la telomerasa al organismo se necesita de nutrigenética y nutrigenómica. Fíjense, aquí ya se empieza a poner complicada la cosa, pero va a ser fácil, ahí van a ver. Luego, para poder nosotros activar el NAD y el PARPs, que uno va a regenerar el ADN y el otro va a regenerar los telómeros, tenemos que tener un metal precioso coloidal ingresando para tener la materia prima. Bueno, entonces, ¿qué dijeron estas hermosas damas? Dijeron,
Los telómeros se encuentran en los extremos de los cromosomas y la única función que cumplen es protegerlos y mantener la estabilidad cromosómica. Una vez se desgastan, se rompe y se destruye la célula. También en sus investigaciones observaron que la longevidad, es decir, el ciclo de vida útil de la célula está directamente relacionada con la longitud de los telómeros y que cada división celular que la célula da, se van acortando, por lo cual envejecen. Entonces, pensemos, si cada vez que se acortan y se destruyen y se mueren las células, envejecemos, ¿qué tenemos que hacer para dejar de envejecer? Está bien simple, por deducción es, si queremos dejar de envejecer, detener el envejecimiento, ralentizar el envejecimiento. ¿Cómo? No permitiendo que se acorten de una manera tan rápida los telómeros. Ahorita vamos a ver cómo se acortan, pero vamos a la siguiente diapositiva porque aquí venimos con otra condición. El acortamiento de los telómeros. ¿Qué procesos influyen? Miren, yo puse un reloj allá atrás porque realmente los telómeros son nuestro reloj biológico. Se ha demostrado que fumar, todos aquellos que fumen, por favor, sepan que están acelerando su proceso de envejecimiento y de muerte, solo por el hecho de fumar. Afecta directamente el acortamiento de los telómeros, porque ese proceso se acelera. Segundo, ¿qué otra condición afecta el acortamiento telomérico? Es decir, una buena dieta no permite que se acorten tan rápido los telómeros, pero si no tenemos una buena dieta, los telómeros se desgastan muy, muy rápido. Entonces, una mala dieta también puede impactar sobre la capacidad de la regeneración de los tejidos. La siguiente condición, fíjense, ya llevamos dos. La primera, fumar. La segunda, una mala dieta, pero dentro de la mala dieta incluye el proceso de diabetes, incluye el proceso de hipertensión, incluye el proceso de enfermedades cardiovasculares, influye en el concepto de enfermedades pulmonares, enfermedades del hígado y enfermedades cerebrales. Entonces van a decir ustedes, ay Dios, entonces estoy de mal en peor. No, lo que pasa es que hemos permitido que nuestra célula se dañe y hoy por eso estamos aprendiendo. ¿Por qué tenemos que rejuvenecer? Tenemos que rejuvenecer porque queremos vivir más tiempo, pero de mejor manera. Porque otra vez, solo el hecho de dejar de envejecer, pues eso para mí no es suficiente, porque si ya tengo dolores articulares, si ya tengo dolores orgánicos, van a continuar, eso no se va a quitar. ¿Por qué? Porque solo se detuvo el proceso, se puso una barrera de detención. Pero vamos a seguir envejeciendo más lentamente, sí, ralentizados, un poquito más lento, pero seguimos envejeciendo. Pero se trata de no seguir envejeciendo, se trata de recuperar biológicamente el tiempo, ir con el reloj hacia atrás. Vamos a continuar. Figúrense ustedes también que lo que afecta mucho en la existencia de la telomerasa es el estrés. La telomerasa se ve alterada por el estrés. Así que aquellos jovencitos que me vayan a ver en el tiempo, porque este programa lo vamos a colocar también en un lugar específico. Todos aquellos jovencitos que me vean y estén sometidos a mucho estrés, se están avejentando inevitablemente. Y se trata de evitarlo. Así que vamos a la siguiente diapositiva. Marianita, ¿hasta aquí alguna aportación? No, no, pues lo que dijo es muy importante de ver cómo va a entrar este NAD, o sea, cómo vamos a potenciar que se produzca este NAD. Entonces, ya hay tecnologías para poder lograrlo a través de una suplementación, pero por supuesto lo principal pues es, si no le damos al cuerpo los ingredientes necesarios para producirlo, pues no lo va a ver. No Entonces, funciona. ahí entran las vitaminas, por ejemplo, la B3, muy importante la producción de NAD, y pues lo principal para B3 puede ser, por ejemplo, las carnes, los pescados. Entonces, mucha gente está dejando de a un lado comer carne, está priorizando mucho los vegetales, y yo les digo, sí, los vegetales son prioritarios, o sea, todos debemos de comer montones de vegetales, pero no descuidemos las carnes, porque en las carnes es donde están los elementos más biodisponibles para producir este NAD. Así es, gracias, Marianita. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy amable, gracias. Figúrense ustedes que
Todas las situaciones externas influyen directamente en el acortamiento de los telómeros. Sin embargo, hay personas que por su estilo de vida pueden ser viejas a los 35, fíjense ustedes. Pero también otras están en plena forma pasados los 100. Por ejemplo, yo conozco a Rosario, estoy así como, digo, ay, por Dios, Rosario, es una hermosa dama de 70 años que vive como que tuviera 30. O Tere, por ejemplo, o Balbina. Miren, nos han mandado fotos los sábados. Este sábado yo no quise mandarlo porque quise que descansáramos, pero nos han mandado fotos de estas hermosas damas lindas, metidas entre unas montañas en nacimientos de agua. Con eso dice, esas cuevas anda Tere, sí. O sea, ¿cuál es el problema? Se siente como de 30, es decir, a su edad está ella metida en lugares donde pues, a veces ni los jóvenes van. Entonces, eso es longevidad y rejuvenecimiento. Vamos a irlo viendo más adelante cómo funciona. Vamos a la siguiente diapositiva. Si ustedes se dan cuenta, todo esto influye dentro de nuestro organismo. Nuevas investigaciones en la biomedicina. Ya me estoy metiendo a otra área. ¿Se acuerdan ustedes que he estado trabajando en la transfecéutica? He estado trabajando en nutrigenética, nutrigenómica. Luego me metí a lo que es los procesos farmacéuticos. Luego me metí a la farmacocinética, después me metí a la farmacogenética. Hoy vamos a entrar a la biomedicina y hace un momentito tocamos neurociencia. Miren cómo nos hemos estado adentrando cada vez más y cada vez más arriba, pero para nosotros, como le hemos traído el hilvanamiento del pensamiento, pues no nos ha parecido nada difícil entender todo esto. Vámonos ahora a la biomedicina. Figúrense ustedes que más allá del estudio de los telómeros, porque pues sí, cualquiera habla de telómeros, ajá, pero a ver, aparte de Marianita y de su servidor, ¿a quiénes han escuchado ustedes hablar del NAD o de los PARPs? Es que aquí ya estábamos entrando en biomedicina, aquí ya estamos agarrando el sistema del toro por los cuernos. Es decir, nuevamente, yo con todo respeto lo digo, pero es algo que también tiene sentido. Ok, yo voy a hablar de telómeros, sí, ¿cómo los construyo? Ok, ¿qué necesito para construirlos? ¿Quién es el albañil que va a hacer esas granitas en los telómeros para que queden bien? Óigase, telomerasa. Ok, pero ¿y dónde aprendió el albañil esto? Óigase, sirtuinas. Ajá. ¿Y quién va a ser el que va a disparar esas sirtuinas? Es decir, ¿quién le va a pagar a ese albañil? Ah, el NRF2. Ajá, pero ¿y si no están todas esas otras condiciones y metemos NRF2, qué va a pasar? Uy, qué gran daño el que vamos a causar. Ajá, exactamente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el uso de cada uno de estos elementos. No es que me digan, el NRF2 es la proteína maestra inteligente. Ajá, pero ¿y si no tiene que activar, qué va a hacer? Es decir, hay que tener mucho cuidado. Todo esto tiene un hilvanamiento, tiene un procesamiento, tiene un precepto. Conceptualmente necesitamos precursores de una condición para que se dé la siguiente, otro precursor para que se dé la siguiente, otro precursor para que lleguemos a los telómeros, pero no es solo decir, ah, se alarga el telómero. Ajá, ¿cómo? Solo se logra desde la genética, pero resulta que yo he escuchado decir desde la epigenética, estamos alargando telómeros. Estamos, ¿cómo? Perdónenme, señores, pero genéticamente no funciona así. Vamos, continuemos. Miren qué interesante. Entonces, más allá del estudio de los telómeros, la biomedicina está explorando otras vías para conseguir procesos que permitan rejuvenecer las células. Ya en un ratito les voy a presentar esos procesos. Se van a dar cuenta que no solo la telomerasa, hay otras formas. Sin embargo, solo hemos oído de la telomerasa. ¿Por qué? Porque se han identificado con los telómeros. Ok, les gustó la palabra telomerasa, les gustó la palabra NRF2, les gustó la palabra, sí, pero ¿cómo se hace? Porque pues eso, yo siempre he dicho, en el caso de la física, la poesía de la vibración, si no, eso no funciona. Tenemos que meternos a los números e ir a ver cómo funcionan los fotones, los protones, los electrones, los neutrinos, tenemos que ver el bolsón de Higgins. Ahora vámonos a hablar de biomedicina. Es que aquí el poeta es, ay, sí, los telómeros los vamos a alargar para hacernos jóvenes. ¿Cómo? Aquí es donde viene ya lo básico. ¿Qué necesitamos ingresar a nuestro organismo para que esto se dé? Resulta que la biomedicina ha estado entrando en la medicina regenerativa, que es nuestra especialidad como empresa. A eso nos dedicamos, a medicina regenerativa funcional. Y
han estado investigando la reprogramación genética. Ah, miren, qué interesante. ¿Dónde está la epigenética aquí? No existe, no puede ser. Tiene que ser reprogramación genética, si no, no se puede. Y es un proceso mediante el cual se va a poder conseguir reiniciar las células desgastadas para devolverlas a su estado embrionario. Ay, miren, qué interesante. Es decir, que vamos a tener los telómeros como cuando éramos embriones. Sí, la biomedicina respalda esa parte. Todo esto, esta reprogramación genética, ya es posible lograrlo. Y nosotros como empresa ya tenemos esas condiciones. Que dicho sea de paso, déjenme contarles a todos los que están acá presentes, ya la mayoría tiene sus test epigenéticos. Pero desde el test epigenético nosotros podemos evaluar 92 condiciones totalmente distintas y donde nosotros cuando empezamos a verlo, la primera cosa que decimos y abrimos los ojos bien grandes y decimos, gran poder, yo no me imaginé que estuviera así. Lo que me dijeron que podía hacer no es cierto. Hijos, desde la biomedicina cambia totalmente el espectro de lo que yo pensaba de mí. Incluso yo creo que hasta Marianita a veces se ha quedado así como que, ups, pensé que estaba haciendo bien las cosas. Y resulta que no, la célula sí nos trae a la condición vital de qué es lo que ella necesita y una vez nosotros se lo proveamos de una buena manera, que para eso Marianita es la especialista acá, nosotros solo leemos lo que la célula quiere, pero ella es la que se encarga de dárselo, ella es la que le paga al albañil, así que todo esto es importante y es impactante. Estamos en un momento espectacular donde nosotros ya podemos leer la célula desde la biomedicina y ya podemos darle a la célula lo que ella necesita. Y por supuesto, esta reprogramación genética ya es posible y es a lo que los estamos invitando, mis amigos. Sin la reprogramación genética, inevitablemente vamos a ir muriendo día a día. Pero con la reprogramación genética sí podemos evitar esa condición en cierta medida. No digo que no vayamos a morir, claro que vamos a morir, pero vamos a morir de una mejor manera. No vamos a morir tan horrible con dolores articulares, con dolores musculares, con esa condición del azúcar rozándose entre los músculos o con el lupus que ya se nos prendió en todo el organismo y es una llama que hasta que no nos termine no se va a quitar, o con síndromes que se nos están disparando por alguna razón, sea genética o sea epigenética, aquí sí aplica la epigenética. Es decir, ahorita en la siguiente diapositiva, pasémosla por favor, se van a dar cuenta de un detalle bien interesante y esto nos va a impactar un poquito. Figúrense ustedes que el premio Nobel de la Medicina, Shinya Yamanaka, consiguió manipulando interruptores celulares y ahora no estamos hablando de los PARPs ni del NAD, estamos hablando de interruptores celulares que le permitieron activar unos genes y desactivar otros. Él se metió por otro camino. Él se fue por la puerta trasera y borró la marca creada por la experiencia en el cromosoma y logró alargar los telómeros. Gran poder, miren qué interesante. Segunda metodología. Vámonos a la siguiente diapositiva y van a ver que hay 4 metodologías para lograr esta condición. Y aquí llegamos. La primera y más estridente, espectacular y más simple de las metodologías es la telomerasa y el NAD. La segunda es desde el acondicionamiento básico de la telomerasa, pero cuando se hace esto se queda solo a la mitad del camino, se ralentiza el envejecimiento y se provoca cierta longevidad celular. No hace rejuvenecimiento. La tercera condición es el biohacking y el efecto Yamanaka. Acá entran los diferentes tipos de biohacking, ya platicamos de esto, ya no puedo repasar esta parte, ya sabemos qué tipos de biohacking hay dentro de los cuales probablemente, si es bien usado y se usa el efecto Yamanaka, sí desde la epigenética podamos hacer algo, pero es una metodología sumamente compleja. Y la última, que es la más, llamémosle a decir, estridente, porque no cualquiera lo puede hacer, es el potenciamiento del metabolismo, que es un biohacking, pero es un biohacking de alto nivel. Mucho he hablado de potenciamiento del metabolismo, así que no voy a repasar esta parte, simplemente multiplicar las mitocondrias y rejuvenecer todo. Vámonos a la siguiente diapositiva. Se dieron cuenta, hay 4 metodologías para poder alargar los telómeros. Entonces, el envejecimiento celular que ocurre antes que ocurra una enfermedad nos puede permitir a nosotros poner en relevancia esa importancia de encontrar esos biomarcadores que indiquen si hay una persona que está envejeciendo molecularmente más rápido que lo normal.
Acá es donde entra ahora la física cuántica. Ya platiqué mucho de física cuántica, tampoco voy a repasar ese tema. Pero acá es donde hablamos del salto cuántico, de los fotones, de los electrones, de qué es lo que pasa ahí adentro. Si el spin es derecho, pues nos estamos aumentando nuestra vida. Si el spin es izquierdo, nos estamos restando vida, etcétera. Y esto nos puede indicar un nivel de riesgo más alto de padecer enfermedades de manera prematura. Aquellas personas, por ejemplo, que entran al climaterio antes de tiempo, los hombres que dejan de producir semen a los 30 años, por ejemplo, o las personas que entran a la diabetes a los 5 o 6 años de edad, o quienes tienen lupus a los 11, 12 años, o quien tiene una enfermedad crónico-degenerativa a los 14 o a los 6 años ya tienen cáncer, muchas otras condiciones que se dan por el envejecimiento muy rápido de nuestras células. Aquí debemos poner mucha atención y de eso es de lo que estamos hablando en rejuvenecimiento. Un joven no es un niño. Un niño puede ser viejo en potencia, porque si a los 6 años le da cáncer, yo tuve un pacientito que lo conocí el año pasado, el 12 de abril, y él se murió en el mes de agosto. No pudimos darle más vida, tenía 7 años. Él era un ancianito en un cuerpo de 7 años y se fue a los 7 años, tristemente. Hoy una muy amiga nuestra falleció también en la madrugada. No sé, creo que tenía 70 y algo de años. Lamenté mucho esa muerte. Pero bueno, de alguna manera no logramos revertir el caso solo con epigenética. Por eso es bien importante. La genética es bien importante. Tenemos ya muchas experiencias que con epigenética no se puede ni siquiera ralentizar el envejecimiento porque las enfermedades crónico-degenerativas o las mortales son tan fuertes y agresivas que necesitan un choque bien fuerte y a veces ni siquiera eso es posible. Pero lo importante es intentarlo. Vámonos a la siguiente diapositiva. La longevidad está demostrado científicamente que depende un 20% de los genes y un 80% de los hábitos de vida. Hablo de longevidad, no hablo de rejuvenecimiento. Y la longevidad tiene al menos dos componentes. Lo genético, que son las variables en genes, pues ya lo repito nuevamente, que puede presentar hasta un 20%. Y el otro concepto que son los factores ambientales, es decir, los hábitos de vida como alimentación, estrés, y ya conocemos cuáles son los componentes de la epigenética. Además de los factores ambientales, pueden también alterar la función de los genes a través de lo que se denomina epigenética, que actúa realmente como un disruptor o un interruptor para apagar o encender genes, o activar o desactivar genes. Traté de usar el léxico que les han enseñado, aunque en realidad yo no estoy de acuerdo en apagar y encender porque no es una estufa. Se activan o desactivan, pero por ser un poquito condescendiente con el vocablo que nos han enseñado, lo pongo así. Vámonos a la siguiente, porque seguro si me ve un científico, lo primero que va a decir, híjoles, este cuate de qué está hablando, si no se encienden ni se apagan, solo se activan o desactivan. Pero quiero ser muy intuitivo en esta parte. En las últimas décadas, se ha logrado identificar y demostrar cuáles son esos procesos claves moleculares responsables del envejecimiento celular. Y es lo que yo les estaba comentando. Saltos cuánticos del fotón, saltos cuánticos del electrón, la dirección del spin, es decir, la dirección en la que gira el electrón y qué tanta velocidad, qué tanto salto cuántico puede tener. Esto tuve una clase completísima. Quienes la recibieron, pues saben a qué me refiero, y quienes no, les suplico por favor que me disculpen. Vean esa clase para cuando vean esta ya lo van a entender muy bien. Incluidas las denominadas células madre, y con ello la pérdida progresiva de la funcionalidad de los tejidos y la enfermedad. Muchas condiciones de células madres, que dicho sea de paso, hoy está participando con nosotros una persona a quien acabo de conocer, que me comentaba que están, de alguna manera, no lo he estudiado todavía, más adelante quizás voy a presentar este programa, donde a través de unos parches están haciendo que las células madres vuelvan a redirigirse. Quiero aprender esa parte, no la sé, no puedo opinar, pero ya me enteré que existe esa tecnología. Vámonos a la siguiente diapositiva. Marianita, ¿algo que agregar hasta aquí? No, ok. Cuando los telómeros llegan a una longitud crítica, aquí quiero que pongamos atención. Por eso tenemos nosotros este reto anti-aging. Por eso es que tenemos este reto a decir, rejuvenezcámonos, mis amigos. Así tengamos 70, 80, 90 años, hagamos lo posible, intentémoslo.
¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no pase nada, pero al menos lo intentamos. Pero yo estoy casi seguro que sí van a pasar muchos efectos muy buenos. Desde sentirnos bien hasta empezar a ver nuestro cutis terso, esa suavidad que dicen que como que fuera la piel de un bebé. Miren, se pueden lograr cosas espectaculares, hacer aquellas grandes zanjas que tenía, sentirme. Hoy le decía a una persona a la cual quiero mucho, le decía, anoche me acosté, por estar atendiendo a unas personas a las 12:30 de la noche. A las 3:40 de la mañana me quitó el sueño y hasta ahorita ando fresco como una lechuga. No he tenido absolutamente una pizca de cansancio. Y no es que yo lo deba hacer, pero mi cuerpo se dejó de sentir sueño. Ya no me pude dormir, fue imposible. Y hasta aquí no he podido dormir. Voy a tener que ir a caminar mañana, voy a tener que hacer mucho más para poder bajar toda esa exacerbación de energía, porque tampoco es buena. Yo sé que eso no es bueno. Dormir es impactante para nosotros. Y no fue insomnio, simplemente que mi cuerpo ya no necesitaba descansar. Y entonces cuando los telómeros llegan a una longitud crítica, lo detectan nuestras células como daño irreparable y la consecuencia es la muerte celular o la senescencia celular, y de ahí vienen los cánceres. Así como las células madre dejan de regenerar los tejidos. Por eso es que me llama mucho la atención esto de las células madres. Voy a tener que estudiarlo muy bien porque desde la perspectiva genética esto solo se puede hacer inoculando médula espinal y trabajando códigos genéticos y luego ingresándolos a un órgano para que se regenere, pero requiere un trabajo muy arduo y de mucha tecnología. No quiero hacer ningún otro comentario al respecto, solamente que tengo que estudiar estas condiciones. Y esta incapacidad de reparar los tejidos a su vez lleva a la disfunción de los órganos y por supuesto, ahí es donde aparecen las enfermedades. Por eso es que nosotros les pedimos, háganse su prueba epigenética, nos podemos adelantar, sí, pasemos la diapositiva, nos podemos adelantar en 6 meses a la enfermedad. ¿Por qué? Porque podemos llegar a comprender qué necesidades tiene la célula y evitar, por ejemplo, si hay una baja de glóbulos rojos, una anemia, o quién quita un cáncer en la sangre, o si el hígado está presentando ciertas señales, ciertos procesos metabólicos extraños, a poder llegar a entender que o hay fibrosis hepática, o hay posiblemente ya un inicio de una cirrosis, o quién sabe, un cáncer. Es decir, podemos adelantarnos a muchas condiciones y por eso es importante que ustedes tomen en cuenta, mis amigos, los que estamos en el reto anti-aging, que lo que estamos haciendo realmente es una reestructuración del ADN. Estamos haciendo un alargamiento telomérico, por supuesto gradual, esto no es de la noche a la mañana. Si alguien viene y me dice, mire, así como pues yo lo presenté en fotografías, dice que una fotografía habla mal de mis palabras, pero digamos, yo en 5 meses rejuvenecí mínimo 10 años. Sigo en ese proceso, aún no se ha terminado. Porque lo que yo espero es que en un año yo ya tenga un completo control celular y que ya se hayan empezado a alargar completamente los telómeros de una forma gradual pero estandarizada. Antes de un año yo lo veo difícil. Y por eso es que me llama la atención quienes se atreven a decir, mire, solo con tomar esos epigenéticos yo ya me rejuvenecí. No, 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 no. Imposible. La ciencia no lo respalda y tantos experimentos se han hecho que no es posible. Sin embargo, hay 4 formas de hacerlo y los invito a que practiquemos cualquiera de las 4 o por lo menos 2, si es posible 3, porque algunos estamos haciendo hasta 3 condiciones de alargamiento de telómeros. Así que, Marianita, no sé si tienes algo que decir hasta aquí. Aquí está tu instrumento. Sí, algo bien importante. Entonces, estamos hablando de los ingredientes para construir todo esto. Yo soy apasionada de la cuestión de la suplementación y todos estos nutrientes que le podemos dar extra al cuerpo para apoyarlo. Pero como dice el doctor, si no están las materias primas, esto no es magia. A veces la gente está esperando milagros. Piensa que tomándose cualquier situación, la cuestión se va a mejorar. Por ejemplo, algo bien importante y que nos los ha dicho siempre el doctor, para favorecer todos estos procesos, tanto de la telomerasa como del NAD, como de cualquier otra Partes. cuestión de, digamos, ya un rejuvenecimiento real, el ejercicio es vital. O sea, el ejercicio sí es un hack que decimos, a ver, ¿cómo puedo acelerar este proceso para que se produzca todo esto, para que también
cuando las células ya se murieron, para que también ahora sí que se mueran bien, ¿verdad? Cuando las células se mueren, se tienen que morir bien. Y tiene que llegar, en términos coloquiales, tiene que llegar el barrendero a limpiar todo esto, porque ¿qué pasa? Cuando no tenemos procesos correctos, esa basura se queda en el cuerpo. Esa basura se queda en el cuerpo, intoxica. ¿Por qué? Porque no tenemos activados los mecanismos para limpiar todo lo que se necesita. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Lo que ya está dañado, no lo desecha así nada más, no dice, no, lo voy a tirar a la basura. Nuestro cuerpo lo tiene que desbaratar otra vez en sus componentes básicos y dice, ¿sabes qué? Esto sí sirve, esto sí sirve, esto sí sirve, lo voy a reciclar, lo voy a reutilizar. El cuerpo reutiliza muchas cosas, pero todos estos procesos no son posibles si el cuerpo no está óptimo, óptimo, óptimo. Entonces, el hacer ejercicio no nada más es por ver bien o por tener buenos músculos o por estar, no sé, tener una condición respiratoria mejor, un sistema cardiovascular. El hacer ejercicio nos garantiza que estos procesos se lleven a cabo, o sea, estimula mucho que estos procesos se lleven a cabo. Entonces, por eso es tan importante el ejercicio. El ejercicio es una de las formas en las que podemos ir a ver cómo voy a producir más NAD, cómo voy a producir todas estas sustancias, cómo voy a hacer que mis mitocondrias estén mejor, cómo voy a hacer todos estos procesos. El ejercicio es impresionante. Y bueno, luego aquí están los antioxidantes. Miren, hay antioxidantes específicos para cada cuestión, ya lo dijo también el doctor. Entonces, de nada sirve que yo diga, yo como muchos limones, ¿verdad? Yo como muchos limones todos los días, si no tengo selenio, vitamina E, betacaroteno, los ácidos grasos del omega. O sea, es un espectro. Y como dijo el doctor, unos antioxidantes funcionan para una cosa y otros para otra. Entonces, necesitamos por eso consumir una variedad de alimentos, ¿sí? No creamos que un solo antioxidante es como la panacea o que el otro es como la panacea, ¿no? Sino que necesitamos un espectro. Muchas personas, por ejemplo, ya no comen mariscos. Yo les digo, miren, los mariscos están tan llenos de nutrientes impresionantes, ¿eh? Impresionantes. Entonces, volvamos a retomar los mariscos, todos estos antioxidantes, que es un espectro muy grande. Creo que de antioxidantes casi todos conocemos, ¿no? O sea, sabemos más o menos cuáles son, para qué sirven. Uno de los antioxidantes más olvidados es el omega 3, porque la gente dice mucho, bueno, frutas, vegetales, vitaminas, ¿no? Minerales, pero los ácidos grasos, cuando son estos tipos de ácidos grasos, actúan también como antioxidantes. Entonces, entre el ejercicio y la alimentación hacemos maravillas para impulsar todos estos procesos. Así es. Muchas gracias, Marita. Entonces vamos a terminar con esto nuestra plática de este momento y